Buenos días. Les invito a ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. Iremos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, versos 14 al 21, donde dice la palabra de nuestro Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos tantas gracias, oh Dios, por esta tu santa y bendita palabra, rogándote en esta hora, oh Padre, que sea a través de tu Espíritu Santo el discernimiento, oh Padre, la iluminación que Él solamente puede traer a nuestras mentes y a nuestros corazones para dar esta tu palabra y para recibirla. Sí, Padre, necesitamos esa asistencia en esta hora, buscando tu rostro y haciéndolo con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, en esta porción de la Escritura encontramos aquí la naturaleza del Evangelio, el mensaje de esperanza y la proclamación de la llegada del Mesías. Dice aquí la Escritura que Jesús se levantó a leer. Esta era la postura acostumbrada en las sinagogas para leer las Escrituras. Cualquier otra posición hubiera demostrado falta de respeto para las Sagradas Escrituras. No estaba ni aún permitido el apoyo sobre cosa alguna mientras se leía. Y dice aquí la Escritura que se le dio el libro del profeta Isaías. En las sinagogas a menudo se le pedía a los visitantes prominentes que leyeran las Sagradas Escrituras e hicieran algún comentario al respecto, o bien se les pedía que hablaran después de la lectura. El pasaje que el Señor leyó se refería a Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Se trata de la parte que se leía en la mañana del día de la expiación, donde se llevaba a cabo el sacrificio sobre el altar, derramando la sangre inocente por los pecados del pueblo. Todos, mis hermanos, todos los antiguos sacrificios establecidos por Dios en el Antiguo Testamento eran simbólicos que prefiguraban el acto expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, el cual llevó a cabo sobre el monte Calvario con el propósito de eliminar la barrera de separación del hombre para con Dios, el pecado. El pecado. Algunos creen que la escritura que Jesús leyó era la lección para el día y que providencialmente Él estuviera allí presente en ese día. Pero no creemos que es así. Más parece que Jesús seleccionó
el pasaje. Dice el verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, comenzando con el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es un pasaje mesiánico y señala las funciones de este tipo de ministerio, las cuales son realizadas bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Aquí el Señor nos da la naturaleza del mensaje evangélico. Digo, la naturaleza del mensaje evangélico. El evangelio que estamos llamados a proclamar, el evangelio que estamos llamados todos a vivir. La naturaleza del evangelio. El término evangelio, buenas nuevas, o nuevas alegres, o nuevas de gran gozo. Dice aquí la Escritura que Él vino a predicar el evangelio a los pobres. Y de hecho tal parece que los pobres estaban más abiertos a escuchar al Señor Jesucristo. Pero mis hermanos en Cristo, ya sean ricos o pobres, ninguno puede tener un encuentro con Jesús a menos que reconozcan su destitución espiritual. El llamado es a buscar al Señor Jesucristo y confesar esa gran necesidad que todo ser humano tiene. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, el verso número 3, dice allí la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sienten su necesidad espiritual, los que reconocen su necesidad espiritual. La pobreza espiritual, el reconocimiento de la pobreza espiritual conlleva el destronamiento del orgullo, del ego. Dejar nosotros mismos de ocupar el trono de nuestro corazón para darle el trono de nuestro corazón a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Dice aquí la Escritura que el Señor vino a sanar los quebrantados de corazón. De nuevo Evangelio según San Mateo capítulo 5 verso número 4. Otra de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mis hermanos, cuando un ser humano se da cuenta de que está en bancarrota de todo caudal espiritual, entonces será uno de los que lloran. Llorar es algo que sigue a la necesidad de sentirse pobre espiritualmente. Este llanto lleva al arrepentimiento y a la conversión. La promesa para los que lloran: consuelo del perdón y el placer de la comunión con el Dios del cielo. El Cristo compasivo siempre, mis hermanos, está cerca de los que lloran. Él vino, sí, a sanar a los quebrantados de corazón, ya sea por causa del pecado o por las tribulaciones a las cuales estamos expuestos en el proceso de nuestra vida terrenal. Mis hermanos en Cristo, leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, el verso 35. De hecho, el verso más corto de toda la Escritura. Y Jesús lloró. Jesús
lloró. ¿A causa de qué lloró Jesús? Fue relacionado con la muerte de su amigo Lázaro. Recuerden primeramente que Él les dijo a los discípulos 4 días antes de llegar ante la tumba de Lázaro: Lázaro duerme, voy a despertarle. ¿Por qué lloró Jesús? Dice la Escritura que Jesús, al ver llorando a María, hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Preguntó dónde le han puesto. Y dice la Escritura, y Jesús lloró. Y de nuevo se conmovió profundamente. ¿Por qué lloró el Señor? En unos momentos se le iba a levantar a Lázaro de la tumba. Aquí tenemos el Salvador que se identifica con nosotros, que se anonadó, se hizo como uno de nosotros. Y fue tentado conforme a nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y por eso dice el tratado a los hebreos que Él puede identificarse con nosotros. El Señor lloró ante la tumba de Lázaro al ver y contemplar lo que el pecado había traído por consecuencia a la mente y el corazón del ser humano. ¿Recuerdan las palabras del Señor sobre el monte Calvario? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Digo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos lleva al día de Pentecostés. Esto nos lleva al momento donde el apóstol Pedro está hablando a aquella multitud y les dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. El llanto que lleva al arrepentimiento, mis hermanos en Cristo, y que lleva a la salvación al ser humano. Esto tiene que producirse cuando nosotros contemplamos a nuestro Señor colgado sobre el monte Calvario y derramando su vida inocente allí para la remisión del pecado que nos aparta y nos separa del Dios del cielo. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, especialmente a los cautivos, aquellos esclavos por el pecado y por Satanás. ¿Recuerdan el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, el verso 34, las palabras del Señor? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mas en ese mismo capítulo, en el verso 36, oímos su voz. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuán hermosa es esa libertad. Él vino para dar vista a los ciegos. Lo hizo físicamente durante el ministerio terrenal, pero Él vino, mis hermanos en Cristo, para abrir nuestros ojos espirituales, para llevarnos a la revelación que nos ha sido dada. Esta revelación que bajo el ministerio del Espíritu Santo nos lleva a la experiencia que describe el salmista en el Salmo 119, el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Sí, de nuevo, les recuerdo,
el texto. Él vino para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Él vino para dar libertad a los oprimidos, los que han sido heridos por el pecado o por las calamidades que tenemos que sufrir mientras que estemos en este cuerpo de muerte. Sabemos ciertamente que la libertad del pecado es segura, es completa, es total, es eterna, es infinita. La liberación de las calamidades o tribulaciones implica bien ser librados de la causa de ellas o gracia para soportarlas. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, él allí clama al Dios del cielo 3 veces que le quitase el aguijón que tenía en su carne. Y el Dios del cielo le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso número 9. Y sí, mis hermanos, ese fue el testimonio del apóstol. Aun cuando clamó: glorifícate en mis debilidades, dame el poder para vencerlas. Y estando ya preso en Roma, al escribir a los filipenses, estamos en el final de lo que fue su carrera. Lo escuchamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y ciertamente, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él vino a predicar el año agradable del Señor. Esta es la dispensación de la gracia en la cual estamos ahora. Sí, la salvación es por la gracia de nuestro Dios. Como dice la carta a los Efesios, el capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios para nuestras vidas a través de ese su don inefable. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Si estamos dentro del tiempo del derramamiento de la misericordia de nuestro Dios, ofreciéndole al ser humano la oportunidad de hacer la paz con Él a través del sacrificio expiatorio de su Hijo. ¿Recuerdan el texto? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este es el mensaje para el día de hoy. Mensaje de esperanza. Cristo es la esperanza. Él es la esperanza del mundo. Él es esperanza para el desamparado, esperanza para el perdido, aquel que está muerto en delitos y pecados, esperanza para el presente, en la vida del creyente, y esperanza para el futuro. Escuchemos la palabra del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso número 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, Cristo en nuestras vidas, la esperanza de gloria. Y noten esto, mis hermanos en Cristo, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Y esas son las riquezas que debemos de procurar, aquellas que emanan de la gloria de Dios y aquellas que emanan para nuestras vidas del trono de nuestro Dios. Sí, mis hermanos, Él vino para revelar ese Dios de misericordia.
que nos ha amado hasta la muerte y muerte de cruz. Ciertamente Jesús es el Mesías prometido. Por lo tanto, eres la esperanza del mundo. Procuremos vivir ese ministerio. Compartamos su mensaje de perdón, de reconciliación, de liberación, de sanidad espiritual, de consolación para nuestras vidas, de esperanza. Sí, este es el año agradable, la dispensación de la gracia. De hecho, el tiempo del fin de esta dispensación está cerca. La segunda venida de nuestro Salvador está pronto por suceder. La necesidad es urgente de vivir este evangelio de gloria. Mis hermanos en Cristo, y de compartirlo, de ser parte activa de este mi ministerio de gloria. Y dice aquí la Escritura, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Nosotros tenemos necesidad de tener nuestros ojos fijos en nuestro Salvador. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo, el Mesías prometido, la esperanza del mundo. La esperanza que estamos llamados de nuevo, les recuerdo, mis hermanos, a vivir y a compartir. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos tantas gracias, oh Dios, por esta tu santa y bendita palabra. Gracias, oh Padre, por esta revelación tan hermosa para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por ese regalo precioso que nos has dado, la persona de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Deseando, Padre, que esa administración, oh Padre, llegue y penetre a cada vida, a cada corazón que está escuchando tu palabra, oh Dios. Que la determinación esté ahí para buscar tu rostro, para vivir este evangelio de gloria, vivir, Padre, el amor con el cual has impregnado nuestros corazones y compartir ese amor, oh Padre, con las vidas que así lo necesitan. Te damos gracias, oh Padre, ciertamente te damos gracias por ese futuro glorioso que espera a tus hijos. Que nuestra mente y nuestros corazones estén centrados, oh Padre, en esa esperanza, oh Dios, y confiando, oh Padre, en todas estas promesas que a través de tu Hijo nos has dado. Padre amado, de nuevo nuestras vidas te necesitan, oh Dios. Tú eres nuestro refugio eterno. Tú eres nuestra paz, nuestra consolación. Y que esa paz y consolación se manifieste en la vida de todos tus hijos. Se manifieste, oh Padre, en la vida de aquellos que necesitan abrir sus corazones, oh Padre, a ese nuestro Salvador amante. Gracias, Padre. Bendice nuestras vidas. Bendice cada uno de nuestros hogares. Llénanos, Padre, de tu paz y misericordia, buscando tu rostro y haciéndolo con acción de gracias, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor
y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga.